Chananan, chananan. This is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En todo torneo que se juega, tanto de clubes como selecciones, tenemos un campeón, tenemos selecciones que son la sorpresa, tenemos selecciones de las cuales no se espera nada y nada nos termina brindando, tenemos selecciones de las cuales tienen una buena copa, más allá de no terminar quedándose con el título, pero también, sobre todo lo que tenemos muchas veces, son selecciones que terminan siendo un fracaso o una decepción respecto a las expectativas que había sobre ellas. Bueno, en el día de hoy vamos a analizar lo que para mí fueron los 6 grandes fracasos de esta Copa América. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos analizando el primero de estos seleccionados. Está claro que Perú está en un momento complicado, de transición, cambio de técnico. Fossati llegó hace relativamente poco, después de una etapa con Gareca muy pero muy fructífera. Está claro que Perú hoy en día no tiene la mejor camada de jugadores, muchos de los históricos, de los que les rindió en el último tiempo, ya tienen una edad avanzada y empiezan a poco despedirse de la selección y evidentemente el recambio no está a la altura. Pero más allá de eso, Perú, justamente por lo que ha representado en las últimas Copa América, siempre pasando la fase de grupos, llegando a semifinales y en algunos casos inclusive hasta la final, siempre es una selección que hay alguna expectativa de que pueda llegar a tener un buen papel. Sin embargo, en esta Copa América toda esa expectativa quedó totalmente sepultada. Una Copa América para el olvido de los amigos peruanos que empataron 0-0 frente a Chile en el primer encuentro, en un partido aburridísimo que las dos jugaron un desastre total, que perdió frente a Canadá. Y ahí prácticamente se quedó sin chance de clasificar porque en la última fecha jugó frente a los suplentes de Argentina y ni le hizo cosquillas. Es más, si no me equivoco, ni siquiera tuvo que intervenir en alguna jugada del Dibu Martínez y Argentina le ganó cómodamente 2-0. Una Perú que se fue con un punto, 0 goles a favor y 3 en contra, siendo de las peores actuaciones en los últimos años para la selección peruana. De la mano de Perú, pero para mí con expectativas más altas, estaba la selección chilena. Yo lo había dicho en la previa, para mí Chile podía llegar a sorprender y meterse tranquilamente en las semifinales por cómo habían quedado las llaves. Chile, si pasaba segunda en la llave con Argentina, se tenía que enfrentar frente a Ecuador o Venezuela, por lo cual podía llegar a acceder a semifinales. Una selección chilena que, al igual que el caso de Perú, está en un momento de transición. Cambio de técnico con la llegada de Gareca, que me parece un muy buen entrenador. Una renovación clara de jugadores con la salida de muchos históricos. Por ejemplo, no estuvieron ni Arturo Vidal ni Gary Medel, sí estuvo Alexis Sánchez. Y con una camada de jugadores que está bastante por debajo del anterior. Sin embargo, creo que tiene mejor plantel y mejores elementos que lo que tenía Perú. Por lo cual, intentar clasificar segunda por encima de Canadá y Perú no me parecía una locura ni mucho menos. Sin embargo, ya en el primer partido frente justamente a Perú se vio una señal de alarma. Chile, a pesar de tener mejores jugadores, jugó un espanto total. Nada que ver con los amistosos que habíamos visto en la previa. Ya en el segundo encuentro frente a Argentina, si bien el resultado parece parejo, Argentina fue bastante superior a Chile, salvo en 5 o 10 minutos, y la verdad es que se vio muy poco de Chile, que igual y todo llegó a la última fecha frente a Canadá con las chances de que si ganaba lograba clasificar. Sin embargo, ni siquiera así, después de un muy flojo torneo de sus delanteros, pudo lograr clasificar. Se fue con 2 puntos, ninguna victoria y 0 goles en todo el torneo. Lo único que podemos poner quizás como asterisco es que la verdad es que fue un poco perjudicada, por no decir bastante, por los árbitros, tanto frente a Argentina como también frente a Canadá. Siguiendo con el orden de los grupos, después de pasar al A, nos vamos ahora al grupo B. Y acá hay una selección que para mí, sin duda, si bien tampoco atravesaba su mejor momento, terminó decepcionando dentro de esta Copa América. Y digo esto porque México, que estaba en este grupo, la realidad es que llegaba como cabeza de serie y tenía la suerte, entre comillas, de no tener a ninguna de las grandes selecciones en su mismo grupo. Ni Argentina, ni Uruguay, ni Colombia, ni Brasil. Por lo cual, lograr clasificar en segunda posición, por lo menos con Venezuela, Ecuador y Jamaica, no parecía una utopía ni mucho menos. Sin embargo, por el nivel que había mostrado en la previa, era evidente que no iba a ser fácil. Pero siendo una selección casi local, con muchísimos mexicanos en el estadio por celebrarse en los Estados Unidos, uno creía que México tenía material para poder intentar clasificar. Ya en el primer encuentro se vio una selección bastante tibia, solamente 1-0 frente a uno de los peores seleccionados del torneo, que fue la selección jamaiquina.
Luego, frente a Venezuela, no pudo meter el famoso penal de Alvarín Pineda, que le hubiese dado el empate y quizás las chances de pasar. Lamentablemente, con ese partido perdido, México se quedó sin posibilidades de pasar y tenía la chance de, frente a Ecuador, ganando, clasificar a los cuartos de final. Sin embargo, en un encuentro que para mí jugó un poco mejor la selección mexicana, tampoco una locura, pero tuvo algunas chances claras, tampoco pudo terminar ganando el Ecuador y de esta manera se quedó eliminada. Una selección que en toda la Copa América solamente marcó un gol. En el grupo C para mí también tenemos otra gran decepción, si no fue honestamente la gran decepción de esta Copa América. Y me refiero a los locales, a Estados Unidos. Y esto ya lo hemos charlado y lo he hablado en otro video, creo, en el canal principal. Estados Unidos tenía todo para hacer una gran Copa América. Una selección que primero era local, una selección que tenía un grupo medianamente accesible, si bien está Uruguay. Luego tenía a Panamá y Bolivia, dos rivales que en la previa uno puede pensar que Estados Unidos le puede ganar. Y una selección que tenía una muy buena plantilla en general, con la gran mayoría de sus jugadores en el fútbol europeo, algunos en equipos importantes, la gran mayoría también en las grandes ligas. Y teniendo en cuenta el antecedente medianamente reciente de lo que había sido el Mundial de Qatar, uno pensaba que Estados Unidos casi que pasaba caminando. El debut a mí me dejó algunas dudas, solamente le ganó 2-0 a la peor selección como es Bolivia. Ya en el segundo partido prácticamente se condenó a quedar afuera. Al perder 2-1 con Panamá, Estados Unidos estaba obligado a tener que ganarle a Uruguay y esperar un resultado que era que Panamá no le gane a Bolivia. Bueno, Panamá le ganó a Bolivia y para colmo a Estados Unidos no solamente no pudo ganarle a Uruguay, sino que terminó perdiendo 1-0. Una selección estadounidense que evidentemente retrocede varios casilleros de los que venía creciendo en el último tiempo y que plantea muchas más dudas que certezas, por algo se fue el técnico, de cara al Mundial que van a estar celebrando dentro de 2 años. En el grupo D, por último, creo que una selección que a mí me decepcionó muchísimo, más allá de que, voy a ser honesto, no era candidata a pasar, es la selección guaraní, Paraguay. Una selección que tenía un técnico también hace muy poco tiempo como Daniel Garnero, con mucha experiencia en el fútbol paraguayo, que para mí, lo digo y lo repito siempre, y seguramente ahora dentro de poco haga un video hablando de la llegada de Gustavo Alfaro, si se termina de confirmar. Creo que tiene un muy buen plantel, evidentemente creo que tiene armas, elementos para pelear mucho más arriba Paraguay. Tiene jugadores como Almirón, como Enciso, a mí Ramón Sosa, que lo veo cada fin de semana en Talleres de Córdoba, me parece de los mejores jugadores del fútbol argentino. Tiene a Gustavo Gómez en Palmeira, que siempre ha sido de lo más firme dentro del continente. Y tiene muchos otros jugadores, quizás no tantos en Europa, pero sí jugando, como les digo, en el fútbol argentino, en el fútbol brasileño, que parecen muy buenos futbolistas. Puede armar un once muy interesante Paraguay. Evidentemente nunca le ha terminado de atinar al técnico o al proyecto que encara. Y la verdad que esta Copa América fue un desastre total. Como les digo, si bien no era candidata a pasar, porque estaban Brasil y Colombia que eran las grandes candidatas, nadie se esperaba que Paraguay pierda los 3 partidos en su zona. Perdió en principio 2-1 con Colombia, un partido medianamente parejo. Se comió una goleada terrible frente a Brasil, 4-1 en la segunda fecha, pero creo que lo más inesperado fue que encima perdió frente a Costa Rica por 2-1 en la última, siendo probablemente una de las peores actuaciones de Paraguay en los últimos años en el torneo continental. Y para finalizar el video, para mí, la sexta selección y la última que voy a mencionar, que también fue un fracaso en la Copa América, es el caso de Brasil. La única de las que he mencionado que sí logró avanzar la fase de grupos. Sin embargo, si miramos lo que tiene Brasil, el material con el que cuenta, las individualidades y el juego que desplegó a lo largo de la Copa América, realmente casi que fue vergonzoso. Una Brasil que tiene jugadores como Vinicius, que es el gran candidato, por ejemplo, a quedarse con el Balón de Oro, Rodrigo, que es su compañero de ataque en el Real Madrid y también uno de los mejores extremos del mundo, jugadores. La verdad es que en cada uno de los puestos que se destacan en sus ligas y en muchos casos son de los mejores. Evidentemente no es la mejor Brasil de la historia ni por asomo, pero sigue siendo a nivel mundial uno de los 5, me animo a decir, 6 mejores planteles del mundo. Sin embargo, esta Brasil evidentemente no encuentra nunca un proyecto para encaminar. Cambia mucho de técnico, busca técnicos quizás que tienen experiencia del fútbol brasileño, pero que después cuando llegan a la selección no lo pueden plasmar. Por muchísimas razones que también ya hemos tratado en otros videos, Brasil hace años que no logra encontrar un buen juego colectivo. Y para colmo, sus figuras, la verdad, tampoco han tenido un buen torneo. Y me refiero sobre todo al caso de Vinicius. Un papelón el empate 0-0 frente a Costa Rica en la primera fecha. Después sí, con autoridad, ganándole 4-1 a Paraguay. El empate 1-1 con Colombia, claramente fueron superados por los cafeteros, terminaron empatando y avanzando en segunda posición, y en un partido bastante trabado con Uruguay. No voy a decir que Uruguay fue superior, ni tampoco Brasil, creo que fue bastante parejo y bastante malo el partido en general.
termina cayendo en los penales. Sin duda Brasil hace años que dejó de ser esa selección que asusta y deberá buscar cómo volver a encaminar su camino. Estos para mí fueron los 6 grandes fracasos de la Copa América. Me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios, que me digan qué les pareció, que me digan evidentemente si les gustaría que haga lo mismo pero con las sorpresas o las grandes selecciones, si les gustaría que haga lo mismo con los fracasos de la Eurocopa, en fin, que me dejen su opinión en los comentarios de próximos videos que les puedo traer. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y nos vemos mañana en un próximo video.